Voy al Ayuntamiento de Puente Riesgo y este año nos ha costado muchísimo sacarlas adelante y también hemos podido contar con la Consejería de Presidencia, con la Consejería de Deportes, además de otros patos que después José Ángel pues me echará por la bronca porque no los he mencionado. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción que estéis aquí. ¿Por qué? Porque en esta primera semana, en esta primera ponencia, para mí y para todos nosotros, para el Club de Montaña de Puente Riesgo, es un orgullo tener aquí a dos de los referentes a nivel nacional e internacional. Sobremanera a Javier Sáenz, o como le conocemos todo el pequeñín, o Raba, que nos irá contando un poquito qué es lo que le sucedió allá en el 2008 en el Cerro Torre, si pudo conquistar aquella complicada cima o no, y le entrevistará, como bien podéis ver, a Eneco Pou, que también a nivel nacional y a nivel internacional es uno de los grandes, pero sobre todo lo que puedo decir que como personas son grandísimas personas. Así que no me entretengo más, os dejo aquí con ellos dos y espero que disfrutéis un montón. Y nada, a mitad de vosotros ya os conozco, ya sabéis todo lo que ha habido en un pasado, y aquí estoy con Eneco a daros la chapa de lo que hemos hecho, ¿no? Y demás, y nada. Bueno, buenas tardes. He dicho a Javier que yo venía de pegado. Te digo, yo vengo a echarte una mano con esto. O sea que el protagonista, sin lugar a dudas, es él. Pues el que tienes que contar cosas hoy eres tú. Pero bueno, yo aprovecharé para hacer unas cuantas preguntas. Si podemos hacer algo interactivo, mejor que mejor. Para que, vamos a ver si le sacamos jugo, porque es uno de los grandes personajes, ¿no?, de la escalada en este país. Entonces vamos a ver si conseguimos que nos cuente unas cuantas cosas chulas. Pero bueno, es tu momento. Sin enrollarnos más, voy a enseñaros ahora una actividad en el Cerro Torre. ¿Se me oye? Eso, que sin liarme más, os voy a enseñar una actividad que hicimos en 2008 en el Cerro Torre, que conllevó pues cuatro años de penurias. Te empeñas con un monte, no sale a la primera y ya te metes en la cabeza como todos. No vas de viaje a hacer 1000 actividades, sino que tienes un objetivo concreto. Y es lo que os voy a enseñar ahora, y luego pues haremos aquí un poco de coloquio, ¿vale? Y eso, sin más. 10 años. Y en el 59 se supone que me saldrá en Maestri, entra en la que hoy en día se llama la vía del compresor. No va exactamente al compresor por ahí, él entró por la derecha, entró por la mitad de la pared. Y digo que se supone que con Torre Eger y Cesarino Fava haciendo el apoyo en 1959 desde abajo, intentan ascender el Cerro Torre y no lo consiguen. Hoy va más o menos aquella vía por la zona que van las dos últimas vías que se han abierto otra vez de los Rañi y Leco, y del chico francés italiano que trabajaba en Chamonix, que murió, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿no?, que murió temporada pasada. Esa vía se considera que no llegaron. Entonces Maestri, después de que le dijesen que no había alcanzado la cumbre, cuando él dijo que la había alcanzado, que es cuando murió Torre Eger en el memorial que había estado al pie Javier, cuando dicen que no lo ha alcanzado en el 59, él vuelve en el 70 y monta la vía del compresor, la vía probablemente más polémica de la historia del alpinismo. ¿Qué os supuso ascender la vía del compresor? ¿Y qué opinas un poquito también? Vamos a aprovechar para hablar de ello si quieres, de toda esa polémica de Maestri, la vía del compresor. Incluso la vía del compresor, ya sabes que se puso en duda también. Se considera que la primera extensión de la vía del compresor no es de 1970, es de 1979 por Jim Bridwell, por el gran escalador de Yosemite.
¿Qué opinas de toda esta historia y qué supuso para ti ascender el Cerro Torre? Lo primero que cuando viajas a un objetivo concreto, no es hacer una montaña más. Ir al Cerro Torre, como escalador miras lo vertical y algo más esbelto, como era el caso del Cerro Torre. Luego todo lo que es su historia, ¿no? La montaña difícil y luego todo lo que acaba de contar Eneco, ¿no? Más que eso, que a nosotros nos queda lejos, el tiempo y luego, etcétera, ya se convierte más que en un objetivo deportivo que busca... Es una montaña, más que por su dificultad técnica, difícil por condiciones climatológicas escalarla, ¿no? Que es lo que pasa en Patagonia. Y sobre todo en todos los macizos de alta montaña, todos los recorridos de granito, si te dejan las condiciones, una cosa es cómo se suba, pero se sube. Y el Cerro Torre, pues como bien veis, es esbelto. Y luego la condición de Patagonia, que es la que realmente condiciona. Y luego el morbo de conocer el famoso largo de Jim Bridwell, que si esto fuera una religión, este señor pues sería uno de los dioses de la tierra, vamos. Y bueno, resolvió el gran enigma del Cerro Torre, porque bueno, otras ascensiones, porque valorables todas, como la Ferrari, lo que supuso en su momento, bien, pero dificultad técnica y esbelta puede ser que sea este gran muro, ¿no? Y eso es lo que te da morbo de escalarlo, vamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Si os fijáis, si tú hablases para el gran público, la montaña que conoce todo el mundo es el Everest, algunos conocen el K2, pero sobre todo el Everest, ¿no? Para un alpinista que se precie, un escalador técnico que se precie, una persona que lleve años en el mundo de la montaña, una de las montañas es el Cerro Torre, ¿no? Yo creo que todo alpinista que se vista y se defina como alpinista, creo que alguna vez quiere subir al Cerro Torre. A nosotros tuvimos esa misma llamada que tuvo Javier también y su equipo, y es la montaña que realmente persigues, o sea, esa montaña la llevas en el corazón. Entonces por eso creo que en el momento que asciendes, pues probablemente para ti también fue una culminación a muchos años de vías en los picos de Europa, de 250 aperturas, nada más y nada menos, ¿no? Me comentabas el otro día que tenía Javier en los picos de Europa. Muchos lo sabéis, pero bueno, muchos otros no lo sabéis, ¿no? Como bien dice, más allá de... como todo escalador, al final te mete en la cabeza un monte y era este. Ponerte aquí sentimental con la montaña tampoco. Era este. Por lo que conlleva. Que cuando consigues el Cerro Torre habías subido el Fitzroy, me parece también, ¿no? Que es la otra montaña emblemática. ¿La tenías hecha ya o la hiciste posterior? No, la hice un año antes, que no era mi objetivo, pero bueno, salió. Estas cosas que, bueno, ya que estamos, no van a casa, ¿no? ¿Qué te ha quedado pendiente en la Patagonia? O sea, de las cosas, has hecho un montón de cosas. A mí me estaba trayendo muy buenos recuerdos porque he hecho muchas de las escaladas que estabas comentando con mi hermano, con Iker, y me ha traído muy buenos recuerdos. Pero, ¿qué te ha quedado pendiente que digas en Patagonia? Esto me habría gustado hacerlo a mí, quizás, ¿no? O alguna cosa que haya hecho algún otro alpinista que habrías dicho, me habría gustado hacerlo. Hombre, hice un intento al Arca de los Vientos, como muchos de ellos, otra vez más, fracasamos, y esta vez iba con un viaje que fui solo, con un italiano que me encontré en el camino, y nos quedamos por sesión en el collado entre la Eger y el Torre, ¿no? ¿Qué me ha quedado? Todo. El Casaroto, que está en el Pilar, o sea, en el Fitzroy, sin hacer publicidad de la Sportiva, el logotipo, el lado derecho, y demás, es la vía emblemática, y si hay una vía estética puede ser el Casaroto. La dificultad es una cosa, pero la gran vía, la línea es el Casaroto. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Javi, ¿no? Renato Casaroto fue un alpinista que, si no me falla la memoria, murió en el 87 en el K2, descendiendo en solitario de un intento a esta emblemática montaña, pero por el medio dejó rutas muy impresionantes, ¿no? Probablemente esta es una de las más importantes, el Pilar Goreta, ¿no? Lo que es el Pilar Goreta al Fitzroy, que lo abre en solitario, en un estilazo impresionante. Pero bueno, tiene, por ejemplo, la Norte del Huascarán, ¿no? Hizo el solitario también, un alpinista. Otro como Bridwell sería unos cuantos dioses, ¿no? Otro más. Porque bueno, según la hazaña fue en el K2, que no hice la cumbre, en la Main Line, prácticamente la montaña la trabajó entera, la trabajó solo, y cuando bajó para abajo se coló una grieta y ya está bien.
Como estábamos comentando, para los que no lo sepáis, se considera primera ascensión al Cerro Torre el año 74 por la vía de Lorraine y Leco, por la vía que va al hielo patagónico sur. Es una ruta que tiene como 45 kilómetros de ida y 45 kilómetros de vuelta, porque tienes que atravesar parte del hielo patagónico sur para entrar y volver a El Chaltén. La primera ascensión de nuestro país data del año 85. Es una ascensión de Fernando Cobo, un jovencísimo escalador madrileño en ese momento, y de Tito Claudio, un escalador aquí de la provincia vecina, ¿no? Hizo una ascensión también por la vía del compresor. Pero vayámonos un poquito para atrás, que creo que era como tenía estructurado yo esta entrevista. ¿Cuándo empieza a escalar Javier Sáez y dónde lo hace? Principios de los 80, no recuerdo, sí, 80, 81 o algo así. Y bueno... no era escalada deportiva aquello, ¿eh? No, la escalada deportiva ni existía. Eso no, ni se te ocurriera rapelar por arriba para meter algo, porque vamos. De ahí te apedreaban. Sobre principios de los 80, vamos. Y bueno, vi a una gente en los acantilados de Santander, copié un poco de lo que hacían y conocí a uno, y el Espolón del Acero fue con lo que me estrené. Y a partir de ahí empieza toda esta historia. Bueno, comentaros que cuando nos comentó José Ángel para hacer esta entrevista, y estoy hablando con mi hermano, Javier es un poco para nosotros lo que podía ser Cristian Ravier para el Pirineo. O sea, una persona pionera, con un alpinista y un escalador de culto, ¿no? O sea, una persona de estas que le ha seguido la carrera prácticamente desde que iniciaste, y que sabes que tiene un currículum muy importante, que es muy auténtica y que está muy lejos del postureo que llamamos actualmente, ¿no? Entonces me hacía mucha ilusión poder hacer esta entrevista. Dicho esto, este pequeño inciso, vamos con esa pregunta que tenía curiosidad, ¿no? Decías que la escalada deportiva no existe, sin embargo, cuando tú llegas al gran emblema nacional, ¿no? Que probablemente sea el Picurrillo, esa cara oeste, allí te encuentras entre otros, te encuentras con los hermanos Gallego, es la época de la Murciana, es una época dorada, ¿no? Y vosotros entráis con una mentalidad totalmente diferente a lo que tiene la generación anterior, que es intentar empezar a forzar todas aquellas vías en libre, incluso hacerlas en el día cuando a ellos les había costado muchos días, o incluso hacerlas en invernal, porque tienes varias. Cuéntanos un poquito cómo fue aquello. Yo viví el momento dorado de la oeste, no de Naranjo, sí, de la oeste, ¿no? También iba bien apadrinado. De aquella época, pues la gente puntera de Santander, Juan Carlos Ojeda, Sañudo, Rubio, empezar con gente que apretaba. Posiblemente podría ser que me tocara el cambio generacional o lo que fuere, pero la responsabilidad les caía a ellos, no a mí. ¿Cómo se tomaban, por ejemplo, los murcianos, ¿no? Yo seguro que conoces mucho a Miguel Ángel, yo los conozco bastante a ellos, ¿no? ¿Cómo tomaron ellos ese cambio generacional, ¿no? Cuando llega gente que no necesita tantos estribos, que no necesita agarrarse a muchas de las piezas y que van pasando por aquellas vías en libre, ¿no? Incluso creo que la Rabada Navarro la tienes escalada en libre en los años 80, ¿no? A mí la época que me tocó de la Rabada, o la hacías en libre o era una bonita excursión, que muy bien, pero se queda en eso, ¿sabes? Muy bonita, pero no queda. No. Y ni siquiera el hecho de haberla hecho en libre ya entonces era la panacea, nada, tampoco. Pero sí que el elemento más remarcable en aquella época era Gálvez, otro dios, de esos que tengo, ¿no? Y Gálvez fue, como bien sabes, el que yo creo que el que ha puesto el punto en la I en este país, ¿no? Y a mi entender, ¿no? Posiblemente es hasta el inventor de la escalada deportiva sin saberlo, ¿eh? Sí. Yo creo que un escalador poco reconocido, ¿no? Gálvez al final ha sido un escalador que marcó tendencia, como estaba comentando Javier. A los que no lo conozcáis, pues fue uno de los escaladores revolucionarios de la escalada libre, de las primeras escaladas deportivas en la Pedriza, y luego se movió a sitios como Ordesa, se movió a sitios como el Picurrillo, ¿no? Esa cara oeste, y marcó una época. Y Yosemite puso el punto en la I.
Sí, Salto del Ángel, ¿no? Con Adolfo Mainavitia también hacía muchos años, con actividades muy buenas. El Océano Pacífico limpio y una larga etcétera de primeras repeticiones, entonces con mucho peso, ¿no? Como Seotnis y demás. De la actividad que estabas haciendo en aquel momento en los picos de Europa, incluso supongo que no entraste directamente abriendo vías, entraste más repitiendo estas vías del Urrillo. ¿Cuál te marca en ese momento? O sea, ¿cuál fue la realización en esos años 80 que dices, bueno, esto fue un antes y un después en mi carrera como escalador? La que más me marcó con diferencia fue Mediterráneo. Hasta entonces iba todo rápido, la evolución, todo parece que es fácil. Y en Mediterráneo llegué y el primer bofetón me lo llevé en el desplome, ¿no? Y digo, opa, que los ganchos estiran. Bueno, hemos pasado por ahí nosotros también, ¿no? Para los que, bueno, mucha gente lo sabrá. Cuando hicimos Orbayo en el año 2009, Orbayo es una combinación de 4 largos nuevos que abrimos por todo el desplome de la Bermeja, largos que alcanzaban el 8º grado, y luego salíamos por los 2 largos claves que está hablando Javier del desplome, el desplome fuerte que abrieron allí los gallegos, ¿no? Con la vía Mediterráneo. 2 largos pues muy expuestos, muy comprometidos y bueno, 2 largos que todavía hoy cuesta mucho escalar. Lo cual Orbayo es una variante de Mediterráneo arriba buscando el punto débil, ¿no? Es lo que Sin lugar a dudas. Buscando un poquito los larguitos duros de Mediterráneo, ¿no? Buscando aquello que sabíamos que quizás salía o no salía. Nosotros entramos en el año 2008 a echarle un vistazo a ver si se podían o no se podían escalar aquellos largos, ¿no? Estuvimos, como estuvisteis vosotros, allí metiéndonos y probando los largos en libre, si salían, si no salían. Y en el 2008 nos dio la sensación que igual no se podía. Y fue en el 2009 cuando pudimos volver y atacar aquello. ¿De qué hablo? ¿De Orbayo o de Mediterráneo? Estoy hablando un poquito de las dos, ¿no? Estoy hablando un poquito de las dos. Orbayo fue yo creo que había que dar un salto en el grado, sobre todo del nivel en la oeste, ¿no? En el cual el mayor accidente que está pasando en la oeste es que, aparte de que muchas de las vías que se están abriendo ya no tienen ni sentido, creo que muchas vías se abrieron fuera de época, ¿no? Que se podían haber abierto más ahora, que ofrece mucho terreno para abrirla al libre, ¿no? Abriendo, no forzar el libre. Sí, estoy un poquito de acuerdo con eso también. Probablemente si hubiese llegado el libre antes al pico, probablemente muchas de las vías que hoy están medio abandonadas pues se podrían escalar, ¿no? Pero bueno, ha sido así, ¿no? Tendríamos que haber llegado antes igual, Javier. No lo sé, Tú y nosotros. había que inventar, eso estaba claro. Pero Gálvez ya empezó a mirar, incluso el Pilar de Cantábrico le vio con los posibles dentro de lo que era la mitad para arriba, ¿no? Ya lo vio. Es verdad. En el año 87, si no me falla la memoria, en el inicio de la escalada deportiva antes en Cantabria que me comentabas, en el año 87 consigues ganar la primera competición y además en el Katiuska, ¿no? ¿Cómo se vivía en aquel momento el inicio de la escalada deportiva? ¿Cómo eran aquellas primeras vías de escalada deportiva comparadas con las de hoy en día? Bueno, la final era hasta un 7D, hostia, que no estaba mal entonces. Luego, a ver, la época, no os riáis, pero íbamos con los gatos y calcetines hasta las rodillas. Importante. Mis amigos estos un poco más mayores subían y bajaban desde casa con los pies de gato. Como era la época, el cambio era chocante para la siguiente generación, la anterior generación. Eso de que, bueno, subir por una fila chapas, pues no le había mucho sentido, ¿no? Hasta lo que ha llegado y nosotros lo que vimos en su día era aportar el potencial de la deportiva, trasladarlo a la pared. Ojo, no coser las paredes de chapas, sino el potencial físico adaptarlo a la pared. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Te da la sensación que la deportiva hoy en día va sobreequipada o pensabas que la deportiva acabaría en otra cosa diferente a lo que es hoy en día? ¿O a qué te refieres? Hoy, todo el mundo quiere abrir una vía. Todo el mundo, da igual que lleven 2 años y tal, en su derecho están, lógicamente lo hemos hecho todos, pero primero escala, ve el presente, estate a la altura, y si vas a hacer una vía, pues esto lo digo yo, no tiene que ser así, ¿eh? Esto es lo que yo digo, nada más, ¿no?
y que esté a la altura de tus posibilidades, no pasar como pueda y luego liberarla. Eso es una escalada deportiva y punto. En cuanto a montañas, lo que no se puede hacer es robar vías al futuro. ¿Ensayabais mucho en aquella época, por ejemplo, y se ensaya muchísimo en la escalada deportiva? ¿Se ensayaba o se escalaba más a vista, a un segundo o tercer pegue? ¿Cómo se hacía el tema? A vista y desde abajo siempre, ¿no? Pues, evidentemente tardábamos más porque no estaba ni siquiera bien visto. Donde te caías volvías a bajar y volvías a subir, daba igual que fuera en el Mediterráneo, en Pilar, en Almirante, en la Revelación y bla, 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 ¿no? Lo que no entiendo, bueno, no entiendo, se admite todo y ya te digo que es lo que yo creo, que no es lo que tiene que ser. Bueno, liberadas vías en montaña, con los seguros puestos, bueno, pues sí, el campeón, pero ¿Cómo eran en aquellos tiempos, por ejemplo, yo que sé, luego la escalada ha crecido mucho, se ha modificado mucho, ¿no? En el sentido de que ha habido gente, en este caso como mi hermano y yo, ¿no? Que hemos conseguido vivir de ello, o ha habido gente en otros países que ya llevaban tiempo no viviendo de ello. Pero aquí realmente en aquella época era muy, muy difícil. ¿Cómo lo hacías o cómo lo hacíais a nivel económico? ¿Cómo conseguías los apoyos? ¿En qué trabajabas? Como la pregunta del millón, porque yo también he vivido un poco aquella época y sé que era difícil. Lo primero que me decían es que aquí va a ser de tu vida. Eso es lo primero. Y de tu futuro. En mi caso, bueno, y con un compañero que estuve bastantes años, nos empezamos a preocupar de nuestro futuro un poco tarde. Comíamos mucho macarrón de oferta y poca pobre y así nos pasamos la vida, una parte importante en picos. Un poco vivir, no subo bajo y no, vivíamos y bueno, como creo que los 80 fue un poco así. Sí, años románticos, ¿no? Había que sacar el dinero debajo de las piedras, ¿no? Para poder viajar a los sitios. Porque, por ejemplo, en aquella época también empiezas a hacer vías interesantes en Alpes, ¿no? ¿Cómo era la llegada a Chamonix? Sé que nos temían a los escaladores de casa en Chamonix en aquella época. ¿Tienes algún recuerdo de haber salido a alguna tienda corriendo o no? No, de las tiendas yo era el cagón, nunca robaba, vamos, hablando claro, ¿no? En la barra de pan yo era el cagón, ¿no? Y tal. En cuanto a la escalada se refiere, pues bueno, yo llegué como lo de 8 apellidos vascos, con rayos, truenos, la misma entrada en San Nicolás. Bueno, esos años me regalaron en Navidades un saco y me dijo no te va a valer para nada, ¿no? Digo, joder, ya me rompió la ilusión, digo, joder, digo, es que eso pesa, digo. Y bueno, ahí van las nortes, unas te salían bien y otras ya sabes, vivaqueabas donde te pillaba, ¿no? Y sí que, bueno, el norte, las Droas, Verte, en el Frenet, en la Walker, siempre con la idea de salir en el día. ¿Una anécdota de aquella época que te recuerdes así divertida o no divertida? ¿O una anécdota de esas serias? Divertida no sé, pero el primer invierno que pasé en Chamonix me fue un bofetón y gordo, ¿no? Era de los inviernos que nevaba. Y llegamos, pues como aquí propios de Ibéricos, a poner la tienda en la famosa Piedra de Hortal, que es el camping libre, vamos. O sea, donde en Europa ya no podías acampar, pero nosotros sí. Y pongo la tienda y lo primero que la leche se congela. Digo, esto no va, ya empezamos. Ya empezamos. Subimos, digo, si estaba mejor arriba que abajo en los refugios. Digo, pues eso. Y aquel invierno, pues a destacar, que a veces no son las vías de dificultad, sino las circunstancias como te toca una pared, ¿no? O sus condiciones, sobre todo todas las rutas glaciares, fácil o difícil, la condición. Si está, por ejemplo, en invierno con mucho frío, en los Alpes existe mucho el hielo negro es el hielo fósil. O eso, o pasas a nieve de polvo hasta la cintura, ¿no? Y bueno, nos metimos en la Verte, en la Lamblán, una plancha de hielo negro de arriba abajo, el primer día muy bonito, llegamos arriba al Segar, ya salimos mañana, a ver si ya bajamos de día y tal, ¡buah! Tormento. Un temporal que llegó a Europa, de esto se llegó, nevaba hasta la costa de Santander, digo bien, y tal, bueno, se transformó eso en 40 bajo cero, hielo negro, y salimos como buenamente pudisteis, ¿no? Nos miramos a los ojos y... vamos a seguir.
¿qué pasa con la escalada en hielo? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de hacer tantos viajes? Has estado en Canadá, has estado por un montón de sitios buscando las cascadas congeladas. ¿Cuál ha sido un poquito la razón o cuál era la magia un poquito de todo eso? De lo que me ha tocado en cascadas de hielo, aunque Canadá suena bonito, lo que más o donde más me realiza como escalador en hielo ha sido Gavarnie. Primero, cuando no estaba de moda Gavarnie, entrabas al circo y daba un poco de rollo. Joder, si hay alguien, no está bien. El hielo de Gavarnie no es el hielo de ahora, no es que haya cambiado, sino que las repeticiones lo hacen fácil, ¿no? Los terminan convirtiendo en escaleras, y aquí era un hielo liso. Las formas de Canadá son muchas coliflores, pizzas y demás. Aquí hay que trabajarle, ¿no? Trabajarle más que a darle porrazos, a ver una buena técnica de cramponaje, ¿no? Y bueno, en Gavarnie tengo más que contar de Gavarnie que Canadá, muy bonito. Jeremías Jones, Los pilla lejos, ¿no? un poco lejos. Y claro. Hiciste además... La verdad es que agradeceros el haber venido aquí. Sabíamos que Javi es un diamante de nuestros picos de Europa, pero bueno, os agradecemos estos aplausos y este cariño que le tenéis, porque bueno, nosotros en el club le queremos mucho. Recordaros que mañana tenemos un concierto muy bueno de blues, y que la semana que viene vendrá Silvia Vidal, y tendremos la siguiente semana, nunca sé decir bien este nombre, pero es otro diamante que tenemos, que son nuestro equipo o intervención, ¿cómo es? Equipo de rescate o de intervención del Gobierno de Cantabria. Solo quiero deciros que no somos gente de dar premios, ¿no? Pero tenemos un nominado, los Piolet de Oro, aquí a la izquierda, y nosotros pues tenemos el Piolet del Riesgo, y se le queremos dar a Javi, ¿vale? Así que... creeremos que es muy merecido. No sé si será el primero de muchos, pero desde nuestro club, desde nuestro cariño, pues este es nuestro Piolet del Riesgo para ti. No es para escalar, Javi. Es un Piolet que tiene más de 50 años. Made in Chamonix, es un Charlet y bueno, tiene historia, al igual que la tienes tú. Queríamos agradecerte que te estés aquí. Sabemos que no es fácil para ti, pero creo que todos los que estamos aquí estamos felices de verte y por supuesto pues queremos darte un súper aplauso, porque ¿quién si no?